Sí, buenas tardes. Hola, dime, nos vamos a conocer primero entre todos para saber, para poder dirigir este curso, hacia dónde, hacia estudiantes de medicina o hacia estudiantes de enfermería, o tal vez alguno que esté en bioquímica. Ya está bien. Buenas Ya, tardes. entonces, dime, Divania, ¿a qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo? Eh, Estoy en la carrera de enfermería, en sexto semestre en la Universidad de Lauderdale. Y Ya. ¿Qué prácticas has llevado hasta el momento? ¿Qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? por el momento nada, todo es virtual. Una sola práctica que era la primera vacuna del bebé, el BCG, si no me equivoco. No. BC6, algo así, no me acuerdo, pero es la primera vacuna del bebé que hemos hecho. La Ya. única. Listo, Dipania. Entonces tenemos enfermería. Natalia, ¿cómo estás? Dime, ¿a qué te dedicas? ¿Qué estás estudiando? Natalia, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Natalia. A ver, ¿quién más está? A ver, preséntense, no sean tímidos. Nos vamos a conocer, así vamos a poder ver experiencias, vamos a poder explayarnos más en el curso y vamos a poder obtener eso, lo que dice el curso. El tema del curso es curso de habilidades inyectables, ¿verdad? A ver, ¿quién Buenas más tardes. está? ¿Mm? Buenas tardes, Hola, licenciada, buenas Natalia, tardes. dime. No, disculpe, soy Miriam Marañón. Lo que pasa es que usamos la computadora, mi sobrina y yo, y es Natalia ella. Mi Ah, nombre es listo. Miriam Marañón. Ya, Miriam, dime, ¿a qué te dedicas? ¿Qué estás estudiando o ya estás trabajando quizá? Yo soy enfermera auxiliar. Oh, listo, ya tenemos a alguien con experiencia. ¿Cuántos años ya estás trabajando? Eh, Miriam, no estoy ejerciendo aún. ¿ya? Sí, he trabajado en el Centro de Salud Villa Venezuela. He estado con la licenciada Chacón, trabajando con ella. Ah, ya, perfecto. Solo he hecho un año ahí. Ya, ¿qué tal tu experiencia con los inyectables? ¿Cómo te ha ido? Sí, he tenido experiencia con las vacunas. He hecho el PAE, he estado en el programa PAE. ¿Ya? Tengo experiencia, pero la verdad la práctica es el maestro, ¿no? Entonces sí necesito un poquito de... Exactamente. Sí, Eso es bueno que lo recalques porque sí, inyectables, eso, tenemos que practicarlo todos los días, adquirir la experiencia en todas las vías y así pues poco a poco vamos a ganando esa experiencia y hacerlo a la primera, y hacer caperuzas así en el hospital. A ver, ¿quiénes más están? Ya se presentó Miriam, Divania, Juvenal. Juvenal, puedes activar tu micrófono, por favor, puedes presentarte. Te queremos conocer, dinos a qué te estás dedicando, qué estás haciendo. Juvenal, ¿estás por ahí? O Natalia. Sí, Ah, dime, estoy activando mi pantalla. muy Muy buenas bien, tardes. buenas tardes, Juvenal. Dinos, preséntate, por favor, a qué te dedicas. Eh, Primeramente, mi nombre es Juvenal Bazán. Yo Ya, soy odontólogo y prácticamente de los cursos de inyectable me llamó la atención de su manera. Es parte, obviamente, del área de la salud y es necesario hacer esos cursos, ¿no? De claro. actualizaciones. Es muy importante, sobre todo si tiene alguna práctica o en algún procedimiento está realizando eh, algún procedimiento y llega alguna complicación y pues lo primero que va a tener que hacer es un acceso venoso, si es que hubiera ese tipo de complicaciones, ¿no? Y es importante adquirir la práctica, esa experiencia y estar listos ante cualquier situación, eventualidad como personal de salud y podemos estar, ya.
Bueno, eso es lo que estábamos comentando. Una de las justificaciones para poder aprender y tener habilidades en la práctica de los inyectables es que como personal de salud tenemos que estar prestos a enfrentar situaciones para la administración de medicamentos, tenemos que comprender las técnicas, la aplicación correcta de los inyectables ante cualquier situación. En ocasiones inclusive a la falta de personal de salud, como en esta época de pandemia, por ejemplo, los odontólogos igual han ingresado a primera línea, han atendido a los pacientes, entonces hay muchas variaciones donde el personal de salud entra a la línea de acción y debemos estar preparados. ¿Quiénes se hacen cargo? Todo el personal de salud, como ustedes bien lo comentaban, bioquímicos, odontólogos, médicos, enfermeras, licenciadas, y es por eso que debemos aprender de una manera correcta la aplicación de los inyectables. Bueno, ¿qué tipo de inyectables tenemos? En primer lugar, ¿qué son las inyecciones? Se entiende por una vía de administración parenteral, aquella que se va a administrar directamente en el organismo. Y por lo tanto, esta va a ir directamente a la circulación sistémica, lo que va a permitir que el tratamiento sea más eficaz, más oportuno y que la que debería, a diferencia de la que es utilizando una vía oral. Ya, a ver, ¿qué tenemos? Tenemos una vía intramuscular, una subcutánea, la endovenosa, la intradérmica, que lo vamos a ir diferenciando por los planos por donde van a incidir las agujas, por los grados en las cuales va a ser aplicada según la técnica el inyectable. ¿Qué más? Ahora, por ejemplo, está empezando mucho otras vías de acceso, como la vía intraósea, por ejemplo, en situaciones de emergencia. En nuestro país, en otros lados ya lo están llevando como algo más cotidiano. En nuestro país todavía estamos desarrollando esa práctica y por lo tanto vamos a ver solamente esto. Vamos a ver a grandes rasgos las otras vías de acceso en caso de emergencias. ¿Ya? Entonces, ¿qué es inyectar? Es introducir una sustancia o un medicamento en el interior del organismo mediante una jeringa o un objeto punzocortante. Vemos aquí en la gráfica, dicen una gráfica donde dice no, una gráfica donde dice sí. Entonces tenemos ahí, debemos conocer muy bien la anatomía del cuerpo como personal de salud, qué áreas no podemos nosotros aplicar los inyectables porque podríamos causar algún daño, alguna complicación al paciente. Entonces, tener el conocimiento de anatomía para la práctica de los inyectables es muy importante. Listo. Lo siguiente que debemos saber, ¿qué es una jeringa? Eh, a ver, ¿quién quiere participar? ¿Que alguien tiene el conocimiento de qué es una jeringa? ¿Cuántos tipos de jeringa han visto en su práctica? Practiquemos, participemos, por favor. Como somos 4 personas, nos vamos o 5 personitas, y tenemos que hablar, participar, así pues se nos va a hacer más ameno esta charla y vamos ¿Yo a puedo poder decir, compartir. doctora? Listo, pues ahí está. La, la jeringa es un instrumento para introducir algún líquido en los conductos o cavidades. Y también para extraerlos, ¿no? Para introducir y Exacto. para extraer algún líquido, también para extraer sangre. Ujú. Es un Ya, el instrumento. material puede ser de vidrio o de plástico. ¿Ya? ¿Cuáles son sus partes? Tenemos un émbolo, que es esta parte móvil. Tenemos el cuerpo, el cilindro, el cual va a contener la sustancia, el medicamento que va a ser introducido al cuerpo.
tenemos un pabellón, el código de color. ¿Por qué será importante este código de color, este colorcito? ¿Será para que la jeringa se vea más bonita? ¿Tienen algún conocimiento de por qué las jeringas tienen colorcitos? Es el número que lleva la aguja para introducir, viene por número. El grosor de la aguja, ¿no? Sí. Exacto, el color nos va a identificar el calibre de la aguja y eso también para nosotros es importante porque de acuerdo a eso pues vamos a tener las vías de acceso. ¿Cuál es la aguja adecuada según la vía que está indicada o vamos a elegir para administrar algún medicamento? Y pues tenemos la aguja y la parte del bisel. Un comentario. ¿Sabían que este diseño de este bisel ha sido, una copia de lo que son los dientes de la víbora? Como es la misma anatomía que tiene más o menos. Por ahí sale, del diente de la víbora, por ahí sale el veneno. Entonces nosotros lo hemos acoplado a algo, algo de la naturaleza, nos hemos copiado para hacer algo práctico para nosotros. Entonces este diseño ha sido gracias a la copia de lo que es el dientecito de la víbora. ¿Sabían eso? Interesante dato. O sea, todos nosotros como personas hemos buscado algo de la naturaleza para volverlo práctico para nosotros en nuestro uso. Entonces ese diseño fue gracias a eso, el bisel. Y ya. Entonces, tenemos los tipos, ya hemos hablado de las partes de la jeringa, el émbolo, el cuerpo, la boquilla, la aguja hipodérmica, hay de materiales antes, no teníamos tanto el uso de las jeringas desechables, eran de vidrio y pues incluso en las prácticas tenías que tener mucho cuidado porque imagínense que lo rompas una de estas jeringas de vidrio. Tenías que reponerlo, sobre todo en quirófano, se utilizaba esto, pero ahora ya se está dejando en desuso. Algunos anestesiólogos todavía usan estas jeringas de vidrio que son reutilizables. También hay que esterilizarlos, hay que tener cuidado en su uso, por ejemplo. Pero nosotros ya usamos más los desechables. Listo. Las partes de la aguja. Tenemos la base, el código de color, como dijimos, el cubo, la cánula, el bisel, el capuchón, los calibres. El naranja es de 25G. Más o menos alguien ha utilizado esto, sabe el uso práctico de este tipo de aguja con ese calibre. Para niños, ¿no? Para bebés. Sí, puede ser. Sí, para bebés. También utilizamos en nuestro medio el azulito para intradérmicos. También tenemos este verde, por lo general cuando nosotros compramos una jeringa de 10, 5 ml, viene con este tipo de calibre, el 21G. Y estas pues ya son más grandecitas, ¿no? Aquí está. Entonces las agujas que más vamos a emplear ya, van a ser en una vía intradérmica de 25 a 26G, tiene un bisel corto, transparente naranja, el que hemos visto se pregunta, me dijeron que puede ser para niño, ¿verdad? Esta la subcutánea de 24 a 27G, más o menos 24 a 27G por acá, ¿no? Ya. Para una intramuscular, la 19 y la 23G, que sería esta verde, la que siempre nos vende. Esa es para una vía intramuscular. Para una intravenosa, del calibre 16 hasta el 21. El bisel es más largo, el color es amarillo. Y también otro, el más grande, el 14, el 16G, el bisel es medio, el color del conito es rosado. Bien, ingresamos a las vías de administración parenteral.
Como les había dicho, ya tenemos, los que vamos a ver ahora son 4 formas de administración de inyectables. El primero, una intramuscular. ¿Cuál es el plano que vamos a incidir? Es hasta el músculo a un grado de 90 grados. ¿Cuál es su uso? En vacunas lo vamos a utilizar, en analgésicos lo vamos a usar, en antiinflamatorios, antibióticos y corticoides. ¿Hasta cuánto podemos ingresar? Solo hasta 15 ml, incluso 10 ml es lo máximo que se puede de la sustancia medicamentosa que se puede introducir por músculo, no más de eso. Y la utilidad, su absorción es más rápida, el efecto puede aparecer entre 15 hasta 30 minutos, porque el músculo es un área vascularizada y eso va a permitir que se absorba el medicamento en el menor tiempo posible. La otra vía que tenemos disponible es la subcutánea. ¿Cuáles son los usos? Igual, para vacunas se puede usar para la aplicación de heparinas, la aplicación de insulinas. ¿Cuánto se puede aplicar? Entre 1 ml hasta 2 ml. La utilidad es una absorción más lenta. El área que vamos a incidir es hasta la dermis. Otro que vamos a ver es la intravenosa. Esta es mayormente usada en emergencia porque necesitamos realizar tratamientos urgentes. Puede ser para sueros, puede ser una vía de acceso incluso para aplicación de sangre. Y se canaliza una vía periférica, una vena periférica o un catéter central incluso se puede realizar. Ya eso ya es para manos más expertas, que claro que vamos a hacerlo alguna vez, pero empecemos por lo pequeño y ya vamos a estar preparados para realizar procedimientos más avanzados. Como decían, la práctica hace al maestro. Entonces, la utilidad, su absorción es inmediata. La otra es intradérmica. El uso es en pruebas cutáneas, lo usan los alergólogos, por ejemplo. También se utiliza en vacunas. La aplicación es, como vemos, es en la epidermis. El medicamento que puede ingresar solo hasta 0.3 ml o 0.5. Y la utilidad para fines terapéuticos, diagnóstico y acá es donde como les decía, se realizan las pruebas de alergia por esa vía de administración. A ver, generalicen, verbalicen que nos ayude. ¿Qué es lo que te decían cuando aplicas un medicamento? Le dicen, dime los 5 correctos, te dicen. ¿Cuáles conoces? Dicen. Dice Miriam. Ah, no. ¿Sí? Sí. ¿Cuáles son los 5 correctos para la aplicación de los medicamentos? El primero es el lavado de manos, ¿Ya? la esterilización de que estén bien estériles todos los instrumentos a utilizar. También limpiar el área donde vamos a aplicar el inyectable. El horario que en el que tenemos que aplicar, que tiene que ser el horario correcto, y la administración correcta también. Exacto, es lo que siempre dicen las jefas. ¿Cuáles son los 5 correctos? Paciente correcto, medicamento correcto, vía correcta. ¿Qué más? La vía de administración correcta, la hora correcta. Ya, y aquí tenemos 15. Es lo que me ha gustado, me gustó encontrar esto.
porque inicias con la higiene de las manos. ¿Por qué es tan importante se ha visto que hay complicaciones, por ejemplo, al hacer un inyectable intramuscular, sin la correcta limpieza, higiene de las manos, han introducido microorganismos y en el área se ha producido absceso y eso es una complicación para el paciente. Se ha visto casos hasta graves que han tenido que ingresar a quirófano para hacer limpieza quirúrgica, algo, uno, traumático para el paciente, dos, un gasto económico para el paciente, solamente por no haber aplicado una medida tan necesaria como la higiene de las manos. Otro, al paciente siempre debemos preguntarle si tiene algún antecedente alérgico y por lo general aplicamos esto más en la aplicación de un medicamento. La penicilina, ¿saben cómo tenemos qué prueba es la que pedimos cuando hacemos la indicación? ¿Alguien me puede decir, por ejemplo, qué es lo que se hace? La prueba en el ojito, ¿no? De Sí, introducirle una gotita. Sí, especialmente eso he visto en la práctica de mi internado a los bebés antes de ponerles algún medicamento. Y también nos hablaban que el mismo procedimiento se hace en los mayores, no sé, de otros, pero ese sí. creo que es el fundamental. Exacto. Por ejemplo, en la penicilina es una práctica habitual donde antes de aplicar la medicación, aunque sea la primera, la segunda, la tercera dosis, siempre debemos realizarlo porque si a la primera no ha hecho alergia, probablemente a la segunda puede ser alergia. Entonces, para nosotros es siempre necesario comprobar y protegernos ante todo como personal de salud porque ante todo siempre estamos ante la mira de la negligencia ¿no? En cuanto a los procedimientos de salud, aunque pueda ser un procedimiento tan sencillo a la vez complejo de la aplicación de los medicamentos y debemos tener cuidado. Y exacto, hacemos la prueba del ojito. ¿Ya? Después, tomar los signos vitales. Por ejemplo, ha habido pacientes que han venido con hipotensión y le has puesto un inyectable y has agravado más la hipotensión arterial y el paciente ha entrado en un grado de síncope. Entonces tenemos que tener cuidado también, valorar sus signos vitales. Si es un medicamento habitual que se le está poniendo, de igual manera. Controlar los signos vitales. Ahora, si es una situación de emergencia, pues ya sabes que estás controlando, monitorizando al paciente sus signos vitales. Y además eso va relacionado con el tipo de medicamento que vas a colocar. Por ejemplo, el tramadol. El tramadol puede causar una hipotensión arterial. Entonces, antes de realizar la aplicación del medicamento, debes tomar la presión arterial y los respectivos signos vitales para saber con cuánto está iniciando. Si alguna alteración de la conciencia sabrías ya con cuánto ha ingresado y vas haciendo controles de ese paciente. ¿Ya? Es importante. Y también, ¿en qué vamos? Medicamento correcto. Siempre hay ampollas, hay frasquitos que parecen la misma presentación, el mismo color. Puedes equivocarte al sacar del estante, entonces revisas, agarras la ampollita, el frasco y lees, es dipirona, 1 gramo, la fecha te fijas, la fecha de caducidad, de expiración, tienes que mirar el frasquito y ver si hay alguna sustancia, tal vez suspendida o abajo tipo tierra o que se esté generando en el frasquito. Entonces ese medicamento no debes aplicarlo porque una sustancia medicamentosa es estéril. Entonces, hay medicamentos que pueden tener esos sustancias extrañas, no debes aplicarlo. Sería riesgoso para el paciente. Medicamento correcto, dosis correcta. Te fijas
cuánto te están solicitando el medicamento. Eso sobre todo es importante en el área de pediatría, porque en pediatría cada dosificación de medicamento está en relación a su peso y si te excedes, puedes causarle una reacción al medicamento. Tienes que tener mucho cuidado, puedes intoxicar a un paciente. Ahora, la hora correcta. Es importante los horarios en el que se está administrando la medicación al paciente, sobre todo ya en un área hospitalaria de internación. Si le tocaba 8 de la mañana, 2 de la tarde, 8 de la noche, tienes que seguir esos horarios. No puedes pasar, incluso en enfermería tienen pues sus fichas de administración de medicamento y ellas son muy correctas en eso y no se pasan los minutos, lo aplican en las horas. No es que si se olvidan de las 8 le han puesto a las 10 de la mañana y lo vuelven a colocar a las 2 de la tarde. Ese medicamento está sobredosificado, no le estás ayudando al paciente en su recuperación al haberte equivocado en las horas. Otro, paciente correcto. ¿Qué ha pasado en emergencia? Emergencia es un lugar donde es muy movido, hay bastantes pacientes, es algo estresante también y tienes que estar con todos los sentidos. En algún momento ha pasado que el paciente salió a realizarse algún estudio dentro del mismo hospital, alguna ecografía, alguna radiografía, e ingresó otro paciente y tenía un medicamento pendiente. Y ese medicamento pendiente, al no fijarse de que era el paciente correcto, le han puesto una medicación que no le correspondía. Y el paciente en ocasiones en ocasiones no te pregunta, ¿qué me estás poniendo? Solamente deja y le pones. No tiene esa curiosidad de decir, ¿qué me estás poniendo? Y le colocas un medicamento que no correspondía a otro. Así. Entonces, paciente correcto. Siempre preguntar, ¿usted es el señor, no sé, Pedro Fernández? Le estoy aplicando este medicamento y por esto, así. Y te va a decir, seguro, si corresponde, la colocas. Si no, el paciente mismo te dirá, no me corresponde la medicación. Otro, la técnica de administración correcta. Se tiene que fijar muy bien la indicación. De acuerdo al medicamento, es la vía de administración y la indicación también. Y vía intramuscular, endovenoso, de acuerdo a como esté en la indicación. La velocidad de infusión correcta. Hay medicamentos que lo puedes colocar en bolo y de manera rápida. Por ejemplo, la penicilina, no puedes esperar a aplicar la medicación y aplicarlo de manera lenta porque es polvo diluido y esas partículas pueden obstruir el bisel y no va a salir el medicamento. En uno vas a colocar el inyectable y vas a lastimarle y vas a tener que sacar nuevamente la jeringa, cambiar de jeringa y volver a colocarle al paciente, generas otro trauma también. Entonces, ese tipo de medicamentos, por ejemplo, que son polvos que tienes que diluirlo, tienes que aplicarlo de manera inmediata. Hay otros medicamentos que debes aplicarlo de manera lenta, por ejemplo, las que vienen para vía endovenoso, esos tienen que ser diluidos y lo tienes que aplicar en 20 minutos o en 15 minutos, según el medicamento que sea. Y, por ejemplo, como les decía al inicio, también el tramadol, ese medicamento debe ser administrado hasta en media hora y diluido. No puedes introducirlo porque estás ocupado, tienes otras actividades, no sé, estás haciendo otra cosa, no puedes introducirlo en bol, o sea, directo, porque a ese paciente le vas a causar cefalea, hipotensión o alguna otra complicación. Entonces se tiene que tener la paciencia necesaria para la aplicación de esos medicamentos. Otro, verificar la fecha de caducidad. En ocasiones estamos a prisas y no revisamos
las ampollas o los frascos que vamos a aplicar el medicamento. Y están expirados. Hay que tener mucho cuidado con esos medicamentos. Otra regla es que tú preparas el medicamento, tú administras el medicamento que has preparado. Tú no puedes aplicar el medicamento que lo ha preparado otro personal porque no sabes cómo lo ha hecho, si lo ha hecho con de la mano, si ha iniciado desde el principio, desde la higiene de las manos, ha hecho toda la revisión de los correctos para administración de esos medicamentos. Entonces, ese error, algún error que esa persona ha cometido, tú al administrar el medicamento te haces responsable de esa situación. Entonces, tú preparas el medicamento, tú administras el medicamento. Y a la vez debes realizar el registro de los medicamentos, también tú mismo. Otro, en emergencia, nosotros los médicos solicitamos la aplicación de medicamentos con indicación verbal, porque necesitamos actuar de manera oportuna y rápida con el paciente. Pero eso no quiere decir que el médico no se haga responsable y después tiene que registrarlo. Entonces, como auxiliar de enfermería, como enfermería, tienen que recordar al médico o exigirle al médico que anote. Es la única excepción donde se hace una orden verbal. La única excepción donde hay una indicación verbal es en emergencia. Resto, en las salas de internación, en consulta externa, tiene que haber una orden escrita para la aplicación de ese medicamento. De lo contrario, no lo realizas. Por más que el médico se enoje, por más que diga voy a presentar mi queja, no sé qué, ese tipo de molestias genere, usted no debe realizarlo hasta que la indicación de la aplicación del medicamento no esté escrita, porque el riesgo que conlleva aplicar un medicamento lo puede llevar usted. Entonces, hay que tener mucho cuidado en la administración de medicamentos. La única excepción es en emergencia, pero después se debe registrar de igual manera. Y ya, vamos a ingresar a la vía intramuscular. A ver, aquí nos va a ayudar. ¿Quién nos ayuda? ¿Qué medicamentos o qué tipo de vacuna son aplicados a través de esta técnica? ¿Alguien sabe? Por ejemplo, tenemos un odontólogo. ¿Qué vía de administración del anestesio usa, doctor? Doctor. Doctor Juvenal. Doctor Juvenal. Doctor Juvenal. Puede participar, por favor, y nos puede compartir un poco de su experiencia, qué tipo de técnica, cómo es su técnica para anestesiar a los pacientes cuando está realizando el procedimiento. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más nos participa? Claudia. Claudia es bioquímica, ¿verdad? Así es, sí. Claudia, ¿cómo tomas las muestras en los pacientes? ¿Qué técnica usas? Bueno, en el antebrazo, ¿no? La común, Ya. principal que nos enseña. Hay otro tipo de
en la yugular, que no se hace, que teóricamente, ¿no? Porque es una de las más riesgosas. Popitlea en la muñeca, a nivel en la pedia, en los pies. Bueno, hay diferentes zonas para tomar las muestras dependiendo del caso, ¿no? Ujú. Ahora, de Sí. esto de la vía intramuscular, usted decía qué tipo de vacunas, porque medicamentos le voy a poder hablar muy poco porque no llevamos esa parte. Sí. En la vía intramuscular, un claro ejemplo es las vacunas que ahora nos están poniendo a todos, ¿no? Contra el COVID. Puede ser. Sí. Ujú. Exacto. ¿Y qué tal? ¿Cómo le ha ya se hizo vacunar? Sí, 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 más bien. Ah, qué bueno. Eso es bueno. Ya. Creo que eso es. ¿Alguna complicación que haya presentado o ha estado bien? No, todo bien. Algo que siempre me ha llamado la atención como comentario es que en algunas ocasiones cuando nos vacunan, incluso otro tipo de vacunas, como la fiebre amarilla, por ejemplo, para viajar al trópico y demás, eso algunas son muy dolorosas a diferencia de otras. Y algún momento también escuchaba que decían es que algunas licenciadas tienen buena mano y otras pues definitivamente no, ¿no? Y nos lastiman. Eso es lo que siempre me ha llamado la atención. ¿Por qué la causa? Vale la redundancia, tal vez como cuestionante, por favor. Ya, bueno, por ejemplo, es la técnica que utilices. Tienes que generar confianza con el paciente. Tú no vas y invades su privacidad porque lo que estás haciendo es acceder a su cuerpo para colocarle un inyectable. Entonces tú le dices, por favor, puedo colocar, es la manera con la que puedas dirigirte al paciente y generarle confianza de que lo vas a hacer bien. Pero si uno, o sea, va donde el paciente y está nervioso, está está quizá incluso estresado o tal vez incluso tenga miedo de realizar ese procedimiento, el paciente lo va a percibir, ese temor que tiene el personal de salud y con esa desconfianza que está uno que sí es una situación traumática el hecho de que te coloquen un inyectable. Entonces piensas que sí te va a doler, justamente al ver la aguja, el tamaño de las agujas, uno se asusta y pueden generar ese tipo de reacciones. Entonces empiezas, puedes decirle, cuenta hasta 10 o le empiezas le dices, ¿cómo te fue en el día? O ¿por qué te ha pasado? Y entre que lo estás distrayendo del procedimiento, claro, obviamente antes le has explicado que le vas a colocar ese tipo de inyectable, que vas a realizar ese procedimiento, siempre solicitándole permiso. Y después ya empiezas a causar un momento de distracción y en eso le colocas y el paciente pasó. Porque, por ejemplo, en una vía intramuscular, en sí, no debería de doler, porque los vasos nerviosos o los nervios están en no hay en el área muscular. Entonces, al aplicar el medicamento no debería de doler. Solamente hay que saber dirigirse al paciente y generar confianza. ¿Verdad? A ver, ¿qué nos puede comentar? A ver, hay una auxiliar de enfermería. ¿Qué técnica utilizas para colocarle un inyectable a un paciente? ¿Te dicen, me la Primero, tienes en la mano o me haces doler? ¿Qué te dicen? bueno, a veces sí, a veces sí. Yo creo que es de acuerdo que al estado de ánimo del paciente, como usted ha dicho, ¿no? Es la confianza que yo le pueda generar al paciente al momento de introducirle algún inyectable, porque estoy invadiendo su privacidad, ¿no? Ujú. Eh, También se usa mucha psicología en esto, porque hay algunas personas que no les gusta los inyectables, le tienen miedo, le tienen pavor a algunas personas, ¿no? Sean pequeños o grandes. He tenido experiencias con gente mayor también que tiene miedo, ¿no? Como que el pincharse es algo muy doloroso, pero yo pienso que genera mucho la confianza que pueda eh,
pueda darle yo a mi paciente para que él esté tranquilo y se relaje en el momento de introducirle de hacerle el inyectable, ¿no? Exacto. ¿Ven? Es eso, solamente es darle confianza al paciente de que el procedimiento que tú estás realizando, sabes realizarlo. Y bueno, y después la práctica es al maestro, lo vas a realizar bien. Entonces, este tipo de inyectable se coloca a 90 grados. Vamos a ver un poquito más. Ay, ¿qué pasó? Aquí está. Y ya, la vía intramuscular es un método de administración de medicación. Es una técnica habitual y solamente se debe administrar si es necesario y debe ser de forma segura. Ya, ¿cuál es la ventaja? Que el músculo es un tejido bien vascularizado, por lo tanto absorbe de manera rápida y fácil. En 15 o de 15 a 30 minutos ya vamos a ver el efecto de la medicación que estamos administrando. Como les decía, hay pocos nervios sensitivos porque, por lo tanto, el dolor es menor. Más bien lo que causa esa sensación es la solución, que sí puede ser irritante, ¿verdad? Es una sustancia extraña al cuerpo. Ahora, ya hemos hablado, el paciente tiene que estar relajado, tienes que ayudarle con esa situación de estrés al paciente. Es importante, como decíamos al principio, los correctos que debes preguntarle. Uno, si tiene alergias. Otra, las contraindicaciones, por ejemplo, para aplicar una vía intramuscular. No debes aplicar este tipo de medicamentos cuando hay un paciente con antecedente de coagulación alterada, vasculopatía, edema, que el paciente esté en shock, después de un tratamiento trombolítico, porque estos pacientes tienden a sangrar. Entonces tienes que tener cuidado con esos pacientes con estados de alteración de la absorción periférica. Siempre tienes que preguntarle, disculpe señora, usted o señor, ¿usted hace tratamiento para alguna enfermedad? ¿Toma algún medicamento? Sí. Hay veces cuando le preguntas, ¿tienes alguna enfermedad? No te responde. Te dicen, no, yo soy sano. Y cuando le preguntas, ¿y tomas algún medicamento? Sí, 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 tomo enalapril, tomo losartán, te dicen glibenclamida, tomo atorvastatina, estoy tomando warfarina. Ese paciente, uno, fíjate bien la receta, si está sellado, si tiene la fecha actual, si es un médico, si es un especialista quien está recetando eso, porque por lo general esos pacientes no se les administra por el riesgo que conlleva los sangrados en esos pacientes. Entonces siempre debes preguntarle, tratar de, bueno, generas la confianza como para el que te pueda comentar qué es qué enfermedades él tiene, o qué medicamentos toma. Uno le proteges al paciente de alguna complicación y otro te proteges a ti mismo de causar algún daño y luego te estén procesando. Siempre hay que tener cuidado, mucho cuidado con el personal de salud. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las ventajas que habíamos hablado? Es una absorción rápida y segura. Es menos dolorosa, un efecto rápido, es lenta y sostenida, de liberación prolongada. La administración nos permite administración de volúmenes altos, hasta 10 ml podemos llegar, incluso algunas teorías dicen hasta 15 ml, pero lo mejor está 10 ml, porque le vas a irritar también el músculo y va a ser doloroso para el paciente. Puedes aplicar sustancias oleosas, viscosas, puedes utilizarlo. A ver. La vía intramuscular
Incluso lo puedes, uno mismo se puede colocar el inyectable. Como es de un acceso rápido, es seguro. O en cuanto a los inconvenientes, esto es la parte de la importancia de saber anatomía, porque puede haber riesgo de lesión de vasos, nervios o causar infecciones, incluso fibrosis. Cuando la sustancia que estás queriendo administrar es mayor a 15 o a 10 ml, puede generar dolor o distensión en esa área, un edema puedes provocarlo, o la acumulación misma del líquido, y posteriormente podría causar un absceso, una infección. Entonces, también tienes que tener cuidado en pacientes que tienen pérdida de masa importante, en pacientes que están con desnutrición, por ejemplo. La masa muscular está disminuida y debes ver el área adecuada donde puedas administrar ese medicamento. Si bien incluso pueden ser que los glúteos estén, la masa muscular generalmente de esa área en pacientes desnutridos está reducido. Entonces vas a tener que elegir, por ejemplo, puede ser brazos o piernas, o que diga muslo. ¿Ya? Entonces, ¿dónde podemos colocar el inyectable? La vía intramuscular, el área de punción, la más conocida, el área glútea. Aquí vamos a ver cómo se hace. A ver, ¿quién nos puede comentar qué es esta línea? ¿Por qué está dibujado acá? ¿Cuál es la importancia de dividir en cuadrante la región glútea? Esto hemos avanzado. A ver, alguien en enfermería. La región glútea se divide en 4 partes, en cuadrantes. Entonces, el área de aplicación es en el cuadrante superior externo. Acá. Incluso trazamos luego un ángulo y por fuera del ángulo es donde se va a colocar el inyectable. Por ejemplo, en esta imagen que vemos, aquí tenemos un cuadrante. ¿Verdad? Estos son cuadrantes internos, cuadrante interno inferior, cuadrante interno superior, cuadrante externo inferior, cuadrante superior externo. ¿Verdad? Hacemos un ángulo que forma más o menos 90 grados y por fuera ahí va a ser nuestra área de aplicación del inyectable. No es que buscamos el área más prominente, tal vez para colocar el inyectable. En ocasiones lo colocan acá. ¿Qué daño generaría? ¿Qué estructuras estamos viendo allá? Aquí. ¿Qué puede pasar? Lesionaríamos nervios y vasos sanguíneos. Sí, Exacto. en ese Se encuentra el trayecto en el cuadrante superior interno y en el cuadrante inferior interno encontramos la estructura del nervio ciático. Entonces, si nosotros hacemos la aplicación del inyectable por esta área, el paciente va a tener lesión del nervio ciático. Hay que tener cuidado con esas áreas. Luego, otra área de aplicación intramuscular puede ser en el muslo. El muslo, ¿cómo lo vamos a separar? Nos vamos a imaginar, hacemos una línea imaginaria desde el trocánter mayor hasta la rótula. Lo vamos a dividir en 3 porciones. 1, 2, 3 porciones. El punto de inyección es el tercio medio interno. O sea, acá va a ser el punto de inyección que vamos a hacer intramuscular. Como un dato interesante, por ejemplo, en medicina práctica o los soldaditos cuando están en campo de batalla, la vía
que eligen para colocarse ellos mismos un inyectable es esta. Tienen una en la mano, lo tienen ocupada con la escopeta o con la pistola, no sé mucho de esas cosas yo. Ya, pero lo tienen sujetado hasta mientras con la otra mano, con la mano diestra, se aplican el inyectable. Así, pues, hacen su atención de primeros auxilios ellos mismos. Y esa es la práctica que ellos hacen. Luego tenemos otro punto de inyección intramuscular. A ver, esto igual es importante. Ya tenemos la región deltoidea, el músculo deltoides. ¿Qué es lo que tenemos que tener cuidado? ¿Alguien sabe la técnica? Pero nos dicen 3 traveses o desde la articulación acromioclavicular a 3 traveses de dedo es tu punto de inyección. No puede ser más, más abajo. ¿Por qué? Porque lesionaríamos el nervio radial. También, aunque está de manera más profunda, la arteria braquial, tenemos el paquete vasculonervioso. Entonces, es la estructura que debemos de tener cuidado al momento de hacer una aplicación de un inyectable intramuscular en la región deltoidea. A 3 traveses de la articulación acromioclavicular es el punto de inyección. Y es la que nos comentaba nuestra compañera de bioquímica, que es donde nos están colocando las vacunas del COVID. Todas son intramusculares. Después, ¿qué más? Pasamos a una siguiente vía subcutánea. Ya la vía subcutánea, ¿alguien ha tenido alguna experiencia con esta vía? Aquí vamos a ver primero esto. Es un inyectable que se coloca a 45 grados, cosa para que podamos acceder hasta el tejido celular subcutáneo. Por eso es el nombre. La técnica nos va a permitir realizar una inyección hasta el tejido celular subcutáneo. ¿Cuáles son las indicaciones? Cuando el paciente no pueda recibir su tratamiento por vía oral, puede ser esta por vómitos, disfagia, obstrucción intestinal o fístulas. Situaciones donde el paciente está inconsciente. En dificultad de acceso venoso. También se utiliza en administración de medicamentos de quimioterapia. Cuando el paciente se opone a otras vías de administración de medicación. En caso de convulsiones, también se puede utilizar, aunque es poco útil. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Áreas donde estén situados los ganglios, también en incisiones quirúrgicas, por ejemplo, un ejemplo es un paciente diabético que recibe insulinoterapia, pero este paciente ha sido operado de una colecistectomía y le hicieron una incisión mediana, es decir, más o menos, ¿cómo les explico? Por el ombligo, una incisión transversal, ¿ya? Entonces, hay un área quirúrgica que está cicatrizando, ahí tú no vas a poder, o no va a poder seguir siendo aplicado su insulina, va a tener que buscar otra vía, o bueno, otra área para poder seguir administrando la medicación. Otros casos donde no puedes colocar una vía subcutánea en hipoalbuminemia con edema o anasarca. Lugares próximos a las articulaciones,
en prominencias óseas, en mala adaptación del paciente, en una situación social que impide el tratamiento domiciliario, infecciones de repetición en el punto de inserción. Ya, ¿cuál es la técnica? El paciente está sentado, se descubre el área, la región de preferencia es el área deltoidea, se prepara el medicamento con las normas de asepsia, lo que ya habíamos mencionado anteriormente, los 5 correctos o los 15 correctos. Se hace la asepsia con torundas empapada en alcohol. Se adosa la aguja a la piel con el bisel hacia arriba a 45 y se va introduciendo la jeringa a 45 grados. Tienes que hacer vas a hacer una aspiración para cerciorarte de que no estés en un vaso. Si hay un retorno sanguíneo, sacas la jeringa un poco y cambias y vuelves a hacer la misma práctica desde el inicio. Y luego presionas el émbolo e introduces el medicamento. Bueno, esta área nos hemos olvidado. Para acceder a la vía subcutánea, vas a agarrar la piel, como aquí dice, un pellizco correcto, para llegar hasta la área subcutánea de la piel. No debes realizar presión, mucha presión, porque de lo contrario vas a llegar al área muscular. Solamente este procedimiento, este pellizco, este pequeño procedimiento para poder acceder al área subcutánea. Ya, tienes otras vías para acceder a una vía subcutánea. Puedes en el brazo, el tercio medio, la cara anteroexterna. Otra área donde por lo general los pacientes diabéticos que reciben terapia de insulina en la zona periumbilical, en donde se administra la medicación. También se ha estado utilizando para la administración de las heparinas. En el área COVID, por ejemplo, en este tiempo, tal vez alguno ha tenido algún familiar que haya que haya enfermado por COVID. ¿Han hecho esta administración de medicación? Yo hice, doctora. Ya, ¿y cuántas dosis le pusiste? ¿Por cuánto tiempo? Primero eran 3 dosis, pero tuvimos que aumentar. Y el doctor indicaba que pongamos formando un reloj y no al contrario de un reloj en la heparina que se administraba. ¿Cómo ha quedado el área donde has ido administrando el medicamento? Ha quedado como, prácticamente parecía un reloj, ¿no? Parecía que el ombligo era el que agarraba las maneras del reloj. Sí tenía una forma así, ¿no? Algo similar. Porque forman equimosis, se hacen equimosis. Sí. Puede causar heridas superficiales, entonces hay que tener cuidado. Sí, tenían pequeños edemas también en la zona de la administración, porque algunos pacientes han recibido más dosis que otros. Exacto, hay que tener cuidado y por eso debemos conocer otras alternativas o otras vías de acceso. No solamente tenemos esta área, podemos utilizar también el tercio medio de los muslos. Entonces tenemos aquí un área, 2 áreas, 3, todo la región periumbilical. Tenemos el tercio medio de ambos brazos. Entonces tenemos más alternativas. En
región dorsal también podemos aplicar la medicación. En la zona ventrodorsal también se puede aplicar ese tipo de medicamentos. Entonces tenemos alternativas. Solo tenemos que ampliar más nuestro conocimiento, ¿sí? Para no generar tanto trauma a un paciente, porque sí han llegado a recibir bastantes dosis estos pacientes con COVID y el único área donde se les estaba administrando era la región periumbilical y han quedado con lesiones, estaban equimóticas y bueno, tenemos que cuidar también al paciente porque es un área de acceso de infecciones, es un área de punción, entonces hay que tener cuidado. ¿Ya? Entonces, vía subcutánea, listo. Vía intradérmica. ¿Quién? La Lisen, ¿hizo usted una práctica de la vacuna BCG? ¿Cómo ha realizado esta práctica? ¿Qué es lo que le han indicado? Sí, he hecho varias, sí, varias Ujú. vacunas. Hay que formar una pápula. Es la Sí, primera vacuna que recibe el bebé y hay que formar una pequeña pápula. Eh, es, simplemente la técnica que nos han indicado es el entrar en la, ujú, en la área, o sea, intradérmica, ¿no? Como dice, y tiene que formarse como un redondito, nada más. Así es como una bolita, es como una ampolla que se tiene que formar y las dos indicadas es un ml. sí, exacto. A ver, ya, ¿dónde estamos? A ver, aquí está, aquí tengo una jeringa. En vacunas se tiene todas las jeringas. eh, para, para cada vacuna hay una jeringa indicada y no debes de equivocarte. Para una vía intradérmica puedes utilizar también esta. ¿Dónde está? La que tiene la tapita anaranjada. Dice el port. Esta es la que podemos usar también. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la técnica? El bisel hacia arriba tiene que Exacto, estar. siempre dice hacia arriba, ¿verdad? Exacto. Aquí está. Ah, ah, ah. Ay, 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 ay. Perdón, perdón, perdón. Ya. Uy, creo que mañana lo vamos a tener que ver porque es muy chiquito. Ya. No se puede ver. Mañana lo vamos a practicar mejor. Pero es un plano a 15 grados y esta es la técnica que requiere práctica, sí, porque el objetivo de lo que lo vas a introducir la jeringa es formar una pápula. Es a 15 grados, ¿no? El bisel hacia arriba. Allí y se forma la pápula. Igual, como todo procedimiento, debes realizar una aspiración y ves que no estés en un área vascularizada probablemente. Si hay retorno sanguíneo, sacas un poco el bisel y cambias la dirección y vuelves a introducirlo. Igual procedes, haces aspiración. Si no hay retorno, procedes a infiltrar el medicamento. El objetivo es que se forme esta pápula. Y sí, como nos comentaba la licenciada, es que se utiliza para vacunas de la BCG, la primera que recibimos. Si se han fijado el brazo izquierdo, tenemos una cicatriz. Entonces, lo que ha pasado, bueno, es nuestra cicatriz de la vacuna de la BCG. Al formar una pápula se ha hecho una mácula y esa reacción eh, ha sido de la vacuna y esa cicatriz ha quedado. Y ahora si no tienen la cicatriz, no quiere decir que no se haya puesto de manera eficaz esa vacuna. ¿Ya?
A ver, ¿qué más? Aquí. Ah, no, otra vez yo. Ya. Disculpe, una Sí, consulta. ¿Nos van a sí. proporcionar, nos puede proporcionar el material que estamos viendo? Las diapositivas. Sí. Ah, claro, lo van a pasar al grupo, ¿verdad? Ah, Ahí está. perfecto. Sí. Muy interesante. Gracias. Ay, no puedo retrocederlo. Ay, ¿qué pasó? Ayuda, no puedes retroceder. Aquí está. Ay, no. Ah, ahora sí. No sé, es que no tomo mi teclado, creo. Ya. La técnica. El paciente sentado o acostado. Vas a elegir el área de punción. ¿Qué áreas hemos dicho? A ver, ¿se acuerdan? En una vía intradérmica. No hemos hablado todavía en vía intradérmica. ¿Qué áreas? Ya. Vamos a hablar en un ratito. Bueno, escoges el área y por lo general es la cara anterior del antebrazo, ¿ya? Vamos a hacer nuestra asepsia, vamos a limpiar con alcohol. Estamos viendo cómo está agarrando la jeringa en forma de bolígrafo y está haciendo, y está apoyando sus dedos, está haciendo apoyo para poder realizar el inyectable. Eh, el grado es hacia 15 grados. El objetivo es llegar a la primera capa de la piel. Vas a avanzar 3 milímetros, pues la jeringa es de un bisel corto. Y aspiras y colocas el fármaco. Tienes que tener mucho cuidado, ya que como hemos dicho, la dosis de aplicación es de hasta 0.1 ml. No queremos desperdiciarlo. ¿Qué es lo que puede pasar acá si no estás haciendo de manera correcta? El bisel puede traspasar la piel y puedes causar una pequeña lesión ahí. Y después de haber formado tu pápula, vas a sobreponer una toruna con alcohol y extraes la jeringa. Y listo. ¿Qué vías tenemos? ¿Qué zonas podemos colocarlo? Tenemos, ya habíamos hablado de la cara anterior del tercio medio del antebrazo. Puedes colocarlo en el hombro, en la región deltoidea. Eso habíamos hablado que puedes, la vacuna de la BCG. En el tórax posterior tienes la región subescapular. Y en el tórax anterior, la región superior. También puedes utilizar la zona superior del tórax, ¿no? Tenemos más áreas. Una vez aplicada el inyectable y haber formado tu papulita, vas a marcar el área donde se ha formado la mácula. Esto ya es con fines diagnósticos, si es si estás viendo su reacción antialérgica o para qué más hacemos. Puedes hacerlo para la prueba de la hipersensibilidad a la penicilina o la tuberculina. Si en esta área empiezan a formarse lesiones eritematosas, es que el paciente es alérgico a esa sustancia que se ha introducido. Marcas la fecha también, ¿ya? Eso es lo que se utiliza más con fines diagnósticos. Otra, la vía endovenosa. Es una vía hay que tener mucha práctica para acceder a esa vía, ¿verdad? Hay que buscar o ver pacientes o de inicio tener familiares con unas venas gruesas para poder hacer esta práctica y así generar más confianza en nosotros mismos y realizarlo. Puede ser. Ya. ¿Con qué fin lo administramos? Para administrar fármacos, para que sean de absorción más rápida. Es una técnica invasiva que no está exenta de riesgos y complicaciones para el paciente. Así que, ¿qué es importante en esto?
conocer la anatomía para que tú puedas realizar un buen acceso venoso. Porque puede haber situaciones donde el paciente esté deshidratado, esté descompensado y no vas a poder visualizar las venas. Entonces, hay técnicas también para realizarlo, ¿verdad? ¿Qué técnicas usas, Lisen? ¿O cuáles te han enseñado? Por ejemplo, si un paciente está con hipotermia, ¿cómo puedes acceder a los vasos? Porque cuando hay hipotermia, los vasos, hay vasoconstricción y los vasos se esconden, ¿verdad? Y no lo puedes visualizar. ¿Cómo haces? ¿O cómo te dijeron? ¿Cuáles han sido los trucos que te están enseñando las licenciadas? Ellas tienen muchos trucos. Bueno, la verdad nunca me he animado mucho porque no he podido practicar Claro. estas técnicas. Sí he visto, pero Okay. ellas lo que hacen es, cuando hay hipotermia, simplemente a veces le ponen algunos paños calientes para dilatar Eso. un poco seguramente la vena, ¿no? Entonces ahí ya es más fácil encontrar para entrar a la vía, ¿no? Es lo que he visto. Yo la verdad personalmente no he tenido mucha experiencia con en lo venosa porque me daba un poquito de miedo. Y, en el hospital prácticamente la licenciada a cargo es la única que hace hace ella es la que canaliza, ¿no? Ya el demás personal ya se encarga de la administración de los medicamentos, ¿no? Pero eso es lo que dice, que calientan o le ponen paños calientes para un poco cuando hay, Sí, para muy dilatar bien. un poquito. Exacto. Uno se inicia colocando el torniquete. Otro, cuando no, aún así no está, no se está pudiendo visualizar el acceso o las venas, proporcionas calor al paciente. Así los vasos va a haber vasodilatación y es una técnica que te va a ayudar a realizar el procedimiento. En personas delgadas también te va a ayudar eso, puedes realizar. Lo que no debes de hacer es, no sé si han visto ahí licenciadas que hacen pequeños golpes en la muñeca o donde están haciendo la administración, donde quieren acceder a la vía periférica. Y la vena es tan inteligente que cuando siente que está habiendo algún tipo de trauma, se esconde más. O sea, se va a introducir más adentro y no vas a poder visualizar al realizar estos golpes que hacen golpecitos. Entonces, no, es buena idea si haces un poco de fricción, si colocas algo de calor local, también va a ayudar a encontrar una vía periférica. Y eso, no golpeen las manitos. Por ejemplo, ¿sabían un dato interesante? Hay personas que intentan suicidarse, se cortan las venas. Lo que las venas sienten es el trauma que se está a punto de generar y lo que hacen es introducirse más. O sea, el organismo es tan inteligente que se introduce más y se esconde las venas. Y por eso es que cuando uno empieza a generar trauma, se esconde. Hay una vasoconstricción. ¿Ya? Pues no hagan eso. Cuando un acceso venoso es dificultoso, también se puede hacer una venodisección. Si en caso es necesario, este procedimiento se puede realizar, por ejemplo, en pacientes con quemadura. Han visto la piel con una quemadura en extremidades superiores, inferiores o generalizado, y no se te está haciendo dificultoso, obviamente va a ser dificultoso encontrar una vía periférica.
por la lesión en la piel. Entonces, se puede hacer una venodisección y poder acceder a una vía. O también se puede hacer lo que les decía, es el acceso intraóseo, que todavía no lo estamos practicando, pero ya de a poco se está introduciendo también ese conocimiento. Y bueno, tampoco hay materiales, pero de a poco yo creo que vamos a ir generando más prácticas que nos ayuden a ayudar a los pacientes. Ya. La infusión en una vía intravenosa hay hay 3 tipos de infusión que se pueden realizar. Una infusión continua, que se refiere a una administración de medicamento por un periodo prolongado, puede ser mayor a 24 horas. O una infusión intermitente durante un tiempo limitado, puede ser máximo 2 horas. Y un pequeño volumen, generalmente de 50 hasta 250 ml. La infusión en bolo es la administración de medicamentos directamente en el acceso venoso mediante una jeringa. Ya. Y aquí está nuestra área de punción, nuestras áreas de punción es donde podemos nosotros colocar un acceso venoso. Es importante y mañana van a repasar un poquito de esto, por favor, para que podamos hacer una buena práctica. No se olviden de la vena cefálica, ¿ya? Es la que vamos a practicar de primero antes de adquirir más práctica. Es la que es más fácil de acceder. Por lo general está en la flexura del antebrazo. La vena basílica, la vena mediana. Las más capas se encuentran, pues las capísimas, dicen, encuentran la vena radial. Esa a mí se me dificulta, por ejemplo. ¿Ya? Estas son las que mayormente se va a utilizar en extremidad superior. Aquí vemos también. Es así como se ve después de haber hecho el torniquete. La vena cefálica, la vena basílica. ¿Ya? Y tienes que tener, lo vas a sentir con el pulpejo de los dedos, el trayecto que esté recto, que no haya, ¿cómo dicen las licenciadas? Tortuosidades en las venas, que sean regulares el trayecto, que sea de buen calibre también la vena. Si son delgadas, al introducir el venocat vas a perforar la vena y vas a tener que buscar otro acceso y tienes que revisarlo bien. Eso es algo que con la práctica se va aprendiendo. Y las licenciadas de los hospitales son capísimas haciendo eso. En el exterior y utilizan, hay equipos para visualizar las venas. Y ya están llegando también a nuestro país para su uso. Así que eso también nos puede ayudar a nosotros. La vena en miembros inferiores, podemos, acá vemos, por ejemplo, que está en el arco dorsal, de la red venosa dorsal del pie. Por lo general, esta vía de acceso es en los niños que se administra. Ya. Se puede colocar en la arteria femoral. Hay que tener mucho cuidado porque es una vena de gran calibre y puede causar hemorragias. Hay que tener cuidado. Después, la vena safena interna. Las venas del dorso del pie son vías de acceso en miembros inferiores. Igual hay que tener mucha práctica para poder realizarlo. En la práctica se puede. ¿Cuál es el equipamiento que vamos a necesitar? Si es para bolo directo, el torniquete, la jeringa, los guantes, la medicación correcta,
con todos los correctos que hemos indicado. Por lo general, siempre es diluido el medicamento. No puedes colocar un medicamento directamente en bol. Preferentemente debe ser diluido. Aquí tenemos las aguas destiladas. ¿Ya? Y debes desechar de manera correcta estos para no, porque representa un riesgo biológico. ¿Ya? El otro, si es un acceso venoso para infusión o venoclisis, lo que vamos a necesitar es el torniquete, el equipo de venoclisis, las bránulas también tienen su calibre, los guantes, tu bioseguridad es importante, vamos a necesitar tela adhesiva y donde desechar de manera adecuada los productos que estamos utilizando, algodón o torundas de alcohol. ¿Cuál es la técnica? Vamos a, de preferencia, el paciente sentado o en decúbito dorsal. Vamos a revisar los 15 correctos. Vamos a revisar los medicamentos. Vamos a rotular el medicamento, el paciente correcto, la hora que se está administrando. En este sentido van a... ¿Dónde está? Uy, se me perdió la diapositiva. El torniquete debes realizarlo a 3 traveses de la vena que has palpado para para realizar una buena aplicación del Venocat a 3 traveses. Por ejemplo, en esta imagen vamos a revisarla. Está a 3 traveses. ¿Ya? Y, por ejemplo, la vena basílica es la que vamos a administrar el medicamento. A 45 grados vas a colocar tu Venocat, que son estas. Estas hay de calibres de 14 hasta el 22. Por lo general, en las personas adultas se utiliza el 18 y hasta el 18 y el 20. En pacientes pediátricos, el 22, o más pequeñito, incluso el 24, ¿ya? En la práctica lo vamos a realizar de mejor manera esto. Explicarlo, creo que no se da mucho. Ya, a 3 traveses a 45 grados tu Venocat. Tienes preparado ya tu equipo de infusión, la solución correcta. Ya has rotulado con nombre e identificación del paciente. Vas a sacar lo vas a dejar esta porción del Venocat, vas a retirar la aguja. Acá el equipo de venoclisis tiene su conector. Lo vas a conectar, mientras vas a ir haciendo presión en el brazo para que no haya retorno venoso. Vas a fijar el Venocat, vas a soltar el torniquete y vas a abrir el equipo de venoclisis para ver que haya un buen flujo del medicamento que estés administrando. Y eso, en la práctica lo vamos a ver. Y espero que se animen a realizarlo el día de mañana. Alguien se puede traer tal vez vitaminas. Alguien quiere alguna vitamina, se puede traer. Mañana podemos administrarlo y hacer esta práctica. ¿Alguna pregunta? Hola. Hola. Sí, disculpe, yo tengo una. Dime. En esto de los sueros,
¿sí? También es importante saber qué tipo de sueros y los cuidados, ¿no? A ciertos pacientes. Claro, en todo tipo de administración de medicamento es necesario saber uno sus antecedentes patológicos, otro el por qué le estás aplicando el medicamento. A ver, pacientes deshidratados, perdón. En pacientes deshidratados vas a usar soluciones salinas, dingelactato, por ejemplo, solución fisiológico, para compensar el desequilibrio hidroelectrolítico que tiene el paciente. Esa vía de acceso también lo vas a utilizar, por ejemplo, para pacientes que estén con hemorragia severa, para las transfusiones. Incluso hay pacientes que llegan tan críticos a emergencia que tienes que tener dos accesos venosos y llegan en situaciones con traumas en las extremidades y tienes que buscar otras vías de acceso, miembro inferior, miembro superior. Por ejemplo, en un paciente en un accidente de tránsito que viene con politraumatismo, eh, siempre se debe colocar dos vías de acceso. Uno para las soluciones y el otro hay que tenerlo para las transfusiones sanguíneas, por ejemplo. Otro puedes utilizarlo, ¿para qué más? A ver, para administración de medicamentos, como habíamos dicho, que esas que son intermitentes, que se pasan hasta en 2 horas en pequeñas cantidades, de 250 hasta 250 ml o hasta 500, incluso se puede pasar en infusiones intermitentes, y eso es la aplicación de los medicamentos. Los medicamentos por vía endovenosa siempre se deben pasar diluidos. Tal es el caso de los antibióticos. Los antibióticos ya vienen diluidos. Ver, por ejemplo, en esta época que hemos tenido el remdesivir. Dicen, ¿has utilizado el remdesivir en tu paciente por si acaso? Sí, he utilizado, en un paciente he utilizado remdesivir. Ya, ¿cómo has hecho la aplicación de ese medicamento? Eh, mm, lo hemos diluido, el medicamento, Ya, en 10 ml la jeringa. Aparte que, bueno, las indicaciones del doctor era que mezclar el medicamento con con otro medicamento, más que no me acuerdo y tres dosis, 3 días seguidos era la medicación. Para un paciente que estaba ya en terapia, estaba muy mal el paciente, pero no logró sobrevivir. exacto. Sí, se tiene que tener mucho cuidado con los medicamentos, y este es otro equipo que nos ayuda en la infusión de los medicamentos, es el microgotero, ¿ya? La dosis del medicamento y se diluye con solución fisiológica. Por ejemplo, ese medicamento, el remdesivir, que hasta ahora seguimos usando, se diluye hasta en 100 ml de solución fisiológica y se pasa esta medicación en 30 minutos. Ujú. Eh, Todos los medicamentos endovenosos debes de tener cuidado con las diluciones. Hay medicamentos que si le pasas de manera directa en bolo, generan eh, reacciones adversas en los pacientes. Tal vez alguno ha acudido a emergencias o para que le apliquen algo tan conocido como es el Viadil. Tal vez alguna vez lo han puesto sin diluir este medicamento y les ha causado náuseas a alguien. Si lo colocan ese medicamento, por ejemplo, sin diluir, causa náuseas. Después la ranitidina o otros medicamentos. Como les digo, por lo general, todo medicamento endovenoso se pasa diluido.
para no generar trauma e irritación en el vaso sanguíneo. Ya. ¿Algo más? ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Quieren repasar algo más, tal vez? El tema de inyectables es cortito. Lo importante es la práctica que se vaya a realizar, el conocimiento de la anatomía. Doctora, ¿vamos a practicar mañana entre nosotros? Ah, sí, tienen que ser muy voluntariosos o pueden venir o traer tal vez algún familiar que quiera colocarse un vitamínico. Pueden traerse un Vita D de 500 ml con su equipo, con el equipo de venoclisis, con su bránula. Mañana podemos practicarlo si quieren. Disculpe una pregunta. Para mañana tenemos que llevar el material nosotros para hacer las prácticas. Va a ver, pero por ejemplo, lo que les estoy diciendo del suerito, que tiene vitaminas, eso no va a haber. Eso no. Si quieren, se pueden traer y ahí aprovechan que si quieren que se le coloquen un suerito vitaminado, pues con eso se puede. Uno practican y otro se hidratan también. ¿Ya? Bueno, bueno. A ver, ¿dónde está el organizador? Bueno, si quieren podemos seguir conversando. ¿Alguna duda más? Yo creo que mañana en la práctica se van a aclarar muchas dudas, ¿no, doctor? Porque esto es más para práctica. Sí, exacto, es más para práctica. Y bueno, las áreas de administración, por favor, lo repasan. Y así vamos a tener varias áreas donde podemos practicar y no solo las comunes que ya conocemos. ¿Ya? Bueno, Cuando yo pasaba los cursos en la Cruz Roja, yo soy del pertenezco a la Cruz Roja, primero entré como rescatista, nos hicieron practicar en naranjas. también va a haber material para practicar, pero mejor si fuera que lo realicen entre ustedes. Es Un agua cuestión de destilada. que, sí, es cuestión de que se animen a realizar. Que la fruta no, es Sí, mejor que se animen. Uno aprende así, sí, pero el es mejor personal de salud, así. el personal de salud aprende de esa manera, buscando a sus pacientes, practicando uno mismo. Unas vacunas. Ujú. Ya pues. Tenemos grupos de 2. Sí, son 4, ¿verdad? Hay grupos de 2 y practican de lo que una intramuscular, se pueden traer una vitamina, un complejo B, pueden traerse para practicar el intramuscular. ¿Tenemos que llevar algún uniforme, bata, algo para mañana? Solo su barbijo nada más. Barbijo y su alcoholcito que deben manejarlo, ¿verdad? Para desinfectarse. Allí va a haber material. Ya. Bueno, Juan Carlos, ya, Buenas noches, Nancy. Nancy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están los participantes? ya, creo que ya terminamos. Fue hasta ahí. ¿Algo más que quieras comentar, Juan Carlos? El tema de inyectables, las diapositivas, ya terminé de exponerles.
Bien, gracias, gracias Nancy. Mire, solamente para complementar, bueno, darte las gracias por la exposición, por el apoyo, como siempre. Y materiales hemos dicho, o sea, nosotros vamos a facilitar ese material para que puedan practicar los diferentes tipos de inyectables que existen, ¿sí? Además, vamos a hacer una práctica ahora con la doctora Nancy el día de mañana para ver la aplicación del stopper o incluso la parte de la colocación de un suero, ¿no? Entonces, vamos a tener elementos para que ustedes puedan practicar. Lo que Nancy igual les comentaba, ¿no? Lo que ustedes sí deben llevar es su equipo de protección, su equipo de bioseguridad, y eso implica, pues, el barbijo, incluso pueden si traen los gorritos descartables, unos lentes de protección, bueno, eso ya dependerá de ustedes, pero sí es mejor cuando ustedes traigan su equipo de bioseguridad completo, ¿no? Entonces no es necesario batas, tampoco guantes estériles, nada, nosotros les vamos a facilitar todo ese tipo de material el día de mañana. Entonces, gracias Nancy. Entonces vamos a dejar que los participantes, igual vamos a compartir el video después de 1 hora o 2 donde tarde en procesarse el video porque ha sido grabada la sesión. Les vamos a facilitar para que igual puedan revisarlo más tarde y así ya práctica sea más amena el día de mañana. ¿Sí? Entonces, Nancy, ¿algunas palabras más para despedirte? No, pues, muchas gracias por su atención y espero que mañana se vengan con muchas preguntas y con muchas ganas de practicar y que todos estén dispuestos y voluntariosos. Es mejor practicarlo entre nosotros, bueno, entre ustedes, porque a mí no me van a tocar los inyectables, pero entre ustedes anímense a practicar los inyectables, por favor. ¿Listo? Eso sería todo. Muy bien, muchas gracias. Bien, Nancy, nuevamente agradecerte, gracias a los participantes, igual gracias por su participación. Entonces, no olviden, dentro de 1 hora por lo menos vamos a enviarle el video una vez que termine de convertirse y los esperamos el día de mañana, la práctica, les vamos a enviarle igual la dirección exacta a través del grupo de WhatsApp que tenemos oficial para que puedan llegar. Es una ubicación céntrica, ¿no? Queda en la calle Colombia, entre Avenida Oquendo, 16 de julio, es la acera sur, el edificio Rochabel, el número es 848 en la planta baja y la oficina 3 donde vamos a realizar esta actividad. Entonces, sin más que comentarles, nos vemos el día de mañana. Hasta luego, que tengan un buen descanso. Gracias, hasta luego, buenas noches.